Bueno, entonces vamos a resolver primero el péndulo simple para que se nos pueda hacer un poco más fácil ir resolviendo cada vez péndulos más difíciles. Aquí no vamos a tener considerado los efectos de la aceleración de Coriolis, ¿ya? Pero fíjense que en el péndulo simple, como les había dicho antes, hay una aceleración porque este objeto sí tiene una velocidad desde el punto de referencia no inercial en el que estamos. Entonces, primero lo vamos a resolver sin pensar en esa aceleración. Acá tenemos el origen, tenemos, ¿cierto?, desde el origen un vector de posición hasta nuestro objeto, r de t. Vamos a ocupar coordenadas polares, r tongo, que es un vector unitario que apunta hacia allá, y t tongo, que es 90 grados. Esos están definidos. Si no te acuerdas cómo están definidos, ve los videos de movimiento circular en la lista de reproducción. Como yo tengo el sistema de referencia aquí, lo puedo trasladar para cualquier punto y elijo trasladarlo hacia donde está el objeto. ¿Se fijan? El θ de t es el ángulo que depende del tiempo, porque esto se va a estar moviendo, entonces el ángulo va a ir variando con respecto al tiempo, y eso es lo que yo quiero calcular. Si yo tengo el ángulo en el cual el tiempo está variando, o sea, el ángulo que varía con respecto al tiempo, yo puedo solucionar este problema. Fíjense por qué. El vector de posición en coordenadas polares yo lo puedo escribir así, el cual es en este caso una constante r, que es el largo, que en este caso es L, por r tongo. Y r tongo es un vector unitario que solo depende de ese ángulo. Entonces yo teniendo ese ángulo y sabiendo cómo varía con el tiempo, tengo mi vector de posición. Entonces, siempre lo que yo tengo que hacer es hacer el diagrama cuerpo libre, tengo la tensión y el peso. Fíjense que este ángulo que está aquí, como el peso va hacia abajo, yo puedo trazar esta línea hacia arriba que es paralela a esta, y por tanto, como tengo dos paralelas que están atravesadas por una línea, ese ángulo es exactamente igual al de acá. Por tanto, me queda el diagrama de cuerpo libre así. Lo voy a hacer en r tongo y θ tongo. Por tanto, el peso yo lo puedo descomponer aprovechándome de que son estos ángulos opuestos por el vértice en p coseno del ángulo. ¿Se fijan? Acá está el p, que es el módulo por el coseno, y este que aquí estaría el p seno. ¿Se fijan? P seno del ángulo. Tengo esos dos descompuestos ya. Entonces tendríamos una fuerza en r tongo que tiene que ver con el peso y la tensión. Y en θ tongo tenemos solamente una fuerza, que es P seno del ángulo. Fíjense que esta es una fuerza restitutiva, porque cuando estamos a este lado, digamos a este lado, me va a apuntar hacia acá, pero cuando me paso hacia el lado negativo, me va a apuntar como hacia los positivos. ¿Se fijan? Entonces, bueno, eso hay que tenerlo en mente. Ahora que yo puedo escribir las fuerzas, ¿cierto? En mi eje R tongo y en mi eje Y tongo, tengo que ver cómo es la aceleración en ese eje y la aceleración en este eje. Para eso hay que hacer un truquito. Entonces, tengo mi vector de posición y yo quiero saber cómo es la aceleración, y quiero tener una aceleración tangencial, o sea en el eje θ, y una aceleración radial. Entonces, calculemos esto, derivémoslo varias veces para que tenga la aceleración y separamos sus componentes en r tongo y θ tongo. Entonces vamos a derivar esto. Si yo derivo, me queda la velocidad de este lado, por definición, y a este lado, como r es constante, solo derivo el r tongo. Yo ya sé cuánto es la derivada de r tongo. Voy a anotar derivada como con una comilla arriba. Sé que es la derivada del ángulo con θ tongo. Eso está demostrado en los videos de circular uniforme que pueden ver en la lista de reproducción. Entonces esto lo agarro y lo meto aquí. Ahí está, fíjense, exactamente lo mismo. Ahora que tengo la velocidad, vuelvo a derivar y voy a tener la aceleración. Entonces acá tengo, fíjense, esto que está aquí lo estoy derivando, por eso pongo la comilla arriba. Me queda la derivada del primero, o sea, lo vuelvo a derivar, por eso me queda dos veces derivado, por el segundo, por θ tongo, más el primero, ahí está, por la derivada del segundo, o sea, la derivada de θ tongo. Esto lo sé, lo sé, lo sé. Me falta la derivada de θ tongo, pero yo sé que vale esto de acá, que si de nuevo no se acuerdan por qué, pueden ver los videos de MSU. Agarro esto y lo copio aquí. Acá me faltó un paréntesis. Y luego, fíjense que esto solito me quedó en una coordenada con θ y en una coordenada con r tongo. Por tanto, ya me va a quedar una parte, fíjense, tangencial, r por la segunda derivada de θ por θ tongo. Está en el eje θ, por eso es tangencial, ¿se fijan? Es tangente a la trayectoria. Y tenemos una parte de la aceleración radial, que esta es la centrípeta, ¿se fijan? Uno siempre en general como que dice
Ya en R tongo la aceleración es igual a mw al cuadrado por r, la aceleración centrípeta. Pero no sabe muy bien cómo escribir la aceleración en teta tongo. Y es porque no se lo aprende de memoria, pero no lo calcula. Esta es la aceleración en teta tongo si es que hay. Es r por la segunda derivada de teta en teta tongo. Entonces, ahora que ya sé cómo vale la aceleración total en r tongo y en teta tongo, puedo escribir la fuerza igual a la masa por aceleración en cada eje. Entonces tenemos el eje R, la sumatoria de la fuerza en el eje R igual a la masa por la aceleración en el eje R. La sumatoria de la fuerza es la tensión en menos R tongo, se fijan, porque está hacia el otro lado de R tongo, menos R tongo, más el peso por el coseno en R tongo, y eso es igual a la masa por la aceleración radial, que es el largo, que en este caso vale L, por eso le puse L. Bueno, ahí está la masa, y me queda teta comilla al cuadrado, lo que significa la derivada de teta respecto a t al cuadrado. Y ahí está, la derivada de teta respecto a t al cuadrado. Y eso en menos R tongo. Si este menos lo saco para allá, esto es mg, y el m lo paso dividiendo, y este menos lo paso para acá también, que aquí me lo comí, acá falta un menos. Aquí me quedaría solamente la G porque la M se murió con esa M de ahí. Esto me queda dividido por M, SR, SR, SR se mueren y me queda esto acá. Lo que es una ecuación de derivadas, pero hay un término aquí al cuadrado y acá tengo un coseno, por lo que no es difícil de resolver. Una ecuación diferencial que no es lineal. Entonces, ya, dejémosla ahí y veamos qué pasa en teta tongo. Tenemos acá que la fuerza ya es más simple, fíjense que no tengo dos, sino que tengo solamente una. Tenemos que en este caso es menos P seno del ángulo. ¿Por qué menos P? Porque está en menos teta tongo, ¿se fijan? Entonces tenemos P seno del ángulo en menos teta tongo. Esta es la otra dirección en la cual yo definí el teta tongo. Y esto es igual a la masa por la aceleración tangencial. ¿Y de dónde saco mi aceleración tangencial total? De acá. Donde R es L, largo, ¿se fijan? Y teta dos veces derivado es la segunda derivada del ángulo respecto al tiempo. Entonces lo escribo acá, ¿se fijan? Tenemos el P que es menos mg, seno del ángulo teta tongo, ese menos salido de ese menos que estaba acompañado del vector unitario teta tongo. Y acá tengo m y le puse signo de interrogación porque uno en general se olvida cuál es la aceleración tangencial, y aquí la puse. L, ¿se fijan? Que es la R, el largo del vector, digamos, que está apuntando a mi objeto. En este caso es L porque es el largo de la cuerda. La segunda derivada del ángulo con respecto al tiempo en teta tongo. Y ahora el M lo elimino. Me queda ese menos. El L lo paso para el otro lado. Menos G partido L, seno del ángulo. Y acá me queda d al cuadrado de teta dividido de t al cuadrado. Y los teta tongo lo elimino. Entonces me quedó esta ecuación de aquí, que es una ecuación diferencial, que sí podemos resolver de la siguiente manera. Bueno, entonces vamos a terminar. Habíamos quedado que esta era la ecuación a la que habíamos llegado. Y ahora viene la parte que no le gusta mucho a los matemáticos, y es que vamos a resolver esto para ángulos pequeños. ¿Qué quiere decir ángulos pequeños? Que nuestro ángulo ese de ahí es mucho más chico que un radián. O sea, mucho más chico que más o menos 60 grados. Cuando eso sucede podemos hacer la aproximación en la que el seno del ángulo es igual al ángulo. Entonces, considerando eso, por ejemplo para ángulos de 10 grados, por ejemplo 8 grados, por ahí, podemos, en vez de poner seno, poner el ángulo. Y ahí me queda una ecuación diferencial mucho más fácil que uno ya sabe resolver. Pasando esto que queda negativo hacia el otro lado, me queda que la segunda derivada con respecto al tiempo del ángulo más una constante por el ángulo es igual a 0. Eso fíjense que tiene exactamente la misma forma que esta ecuación de acá, que nosotros ya sabemos cuál es su solución. Esto que está arriba es la ecuación de un oscilador armónico en el cual la solución es una constante por el coseno de WT. O sea, en el fondo, aquí el ángulo es de la forma amplitud por coseno de WT. O sea, un número que va variando entre A y menos A, ¿cierto? Y el coseno es lo que lo va haciendo achicarse y agrandarse. Donde W es
bueno, tiene relación con ese número que está acompañando al ángulo. O sea que en nuestro caso, como el número que está acompañando es g dividido l, tenemos que w cuadrado dividido g es g partido l y por tanto w raíz de g partido l. Con eso tenemos tenemos el ángulo. Fíjense que yo les dije que podría ser un valor pequeño en radianes, como 10 por ejemplo, o sea un ángulo de 10 grados me refiero, o 8 grados. Entonces ahí por ejemplo ustedes podrían poner ese valor máximo. Pongámosle que sea 10 grados, entonces tendrían que la solución sería 10 grados por coseno de WT, donde W está dado por eso de ahí. ¿Se fijan? Solo puede funcionar esto si es que no ponen el valor del ángulo inicial, pero es un ángulo pequeño. No pueden poner ahí, por ejemplo, pi, o pongámosle pi medio, que es un ángulo grande. Tienen que poner un ángulo pequeño. Pi octavos, quizá, o pi décimo. No, más chico. Entonces, uno en general termina el ejercicio ahí, cuando ya saca el ángulo. ¿Se fijan? Porque ya tenemos la constante inicial, que eso ustedes la ponen, ¿cierto? Que es, digamos, el ángulo inicial que tenían. Tenemos el W, que está dado por G y el largo, que son constantes que vienen dadas. Entonces, como nosotros ya sabemos que el vector de posición de esta pelotita es el largo desde el origen por R tongo, y sabemos que el largo es L, y que R tongo está dado por, lo voy a anotar acá por si es que alguien no se acuerda, recordemos que R tongo está dado por coseno del ángulo X tongo más seno del ángulo Y tongo. Esa es la definición de R tongo, pueden ver los videos de movimiento circular para acordarse. Simplemente tengo que poner en ángulo, el ángulo que yo obtuve, que es esto de acá. Se fijan, entonces ingreso lo que yo obtuve y ahí tengo la ecuación de R tongo. Si multiplico esto por L, tengo la ecuación del vector de posición. Y con eso ya tengo el movimiento del objetito. Y en GeoGebra se ve así. Ya mi gente, entonces aquí les voy a mostrar el superpéndulo. Fíjense que acá dice que mide 1 metro, la gravedad de la Tierra, el ángulo es 0,2 radianes, eso son más o menos 10 grados, y el tiempo está en 0. Por aquí, si no me equivoco, está la fórmula, que es la misma del video. La voy a poner un poco más así para que se vea mejor. Chuc, chuc, chuc. Y el tiempo está en tiempo real, más o menos. Entonces, esto es lo que pasaría con un péndulo de 1 metro de largo. Haría como tac, 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 tac. Así que, bueno, está de lado, pero bueno, acá se supone que está el piso, ¿se fijan? Y acá está el cielo. Pero eso. Así que, bueno, para que se den cuenta que la fórmula matemática realmente representa un péndulo, y si lo acercamos, se darán cuenta que pasa aquí bien rápido por el 1 y que obviamente ahí se eleva un poco en comparación a esta línea y que llega a una velocidad cero. Así que bueno, eso, ahí está. Entonces, eso es la solución del péndulo simple. Y ahora vamos a resolver uno que es un poco más complejo, o quizás ni siquiera tanto más complejo, que es el péndulo circular. Esto es como práctica porque cada vez se va a ir complejizando un poco más. Y van a ir viendo de qué sirve ir resolviendo estos péndulos, porque vamos a poder llegar a cosas interesantes que nos van a permitir resolver el péndulo de Foucault. Entonces, quedémonos con este resultado, sobre todo con este de aquí.